Bueno, estábamos en el parágrafo tercero del artículo 588, que pareciera que se refiere únicamente a que la parte contra quien se decrete una medida innominada puede dar una garantía para que se levante la medida. Pero ese parágrafo tercero lo empatamos con el artículo 589, que dice: no se decretará el embargo ni la prohibición de enajenar y grabar, o deberán suspenderse si estuvieran ya decretadas, si la parte contra quien se hayan pedido o decretado tiene caución o garantía suficiente de las establecidas en el artículo siguiente. De tal manera que, tanto para las medidas preventivas nominadas como para las medidas preventivas típicas, pero solo para el embargo y para la prohibición de enajenar y gravar, no así para el secuestro, la parte contra quien obre una medida innominada o no obre una medida nominada de embargo o de prohibición de enajenar y gravar puede dar una caución para que el juez levante la medida. Esas cauciones o esos tipos de cauciones están contempladas en el artículo 590. Ahora bien, es importante al mismo tiempo empatar de que cuando, así como para suspender la medida, la parte contra quien obre la medida puede dar una garantía de las del 590, trátese de las medidas innominadas o trátese de las medidas nominadas de embargo y prohibición de enajenar y gravar, cuando la parte que solicite la medida no logra demostrarle al juez los requisitos para el decreto de la medida, como lo son el periculum in mora, la presunción de buen derecho o el pomo boni iure y el periculum in danni, entonces también la parte, como no cumple esos requisitos, puede darle al juez una garantía de las del 590. Es decir, que las garantías van a servir tanto para que la parte que no cumple con los requisitos al solicitar la medida de la garantía para que el juez decrete la medida, así como también esas garantías pueden servir para que el juez suspenda la ejecución o el decreto de una medida preventiva cuando la parte contra quien obre esa medida dé cualquiera de estas garantías que establece este artículo 590, que vamos a explicar, que vamos a leer. Dice el artículo 590: podrá también el juez decretar el embargo de bienes muebles o la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles sin estar llenos los extremos de ley, cuando se ofrezca y constituya caución o garantía suficiente para responder a la parte contra quien se dirija la medida de los daños y perjuicios que ésta pudiere ocasionarle. Para los fines de esta disposición solo se admitirán. ¿Cuáles son esas cauciones o garantías? Primero, fianza principal y solidaria de empresa de seguro, de instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia. Segundo, hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo justiprecio conste en los autos. Tercero, prenda sobre bienes o valores. Cuarto, la consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el juez. De tal manera que existen estas cuatro tipos de garantías o cauciones, que es la fianza, pero que tiene que ser de establecimientos mercantiles, de empresas de seguro, de empresas bancarias, establecimientos mercantiles de reconocida solvencia. Cuando se trate de este tipo de fianza, de empresas de seguro, de empresas bancarias, de empresas mercantiles, la última parte del artículo 590 nos dice: en el primer caso de este artículo, cuando se trate de establecimientos mercantiles, el juez requerirá la consignación en autos del último balance certificado por contador público, de la última declaración presentada al impuesto sobre la renta y del correspondiente certificado de solvencia. De tal manera que cuando solicitamos, ya sea para que se decrete la medida o para que se levante una medida ya ejecutada o decretada, pues entonces, si se trata de una fianza de empresas mercantiles, de empresas de seguro, de empresas bancarias, hay que acompañar estos recaudos al juez. El último estado financiero, es decir, el último balance certificado por contador público,
la declaración del impuesto sobre la renta y el correspondiente certificado de solvencia del impuesto sobre la renta. Ahora, también se puede decretar, como lo vimos, una hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo multiprecio coste en auto, prendas sobre bienes o valores, por ejemplo, o bien la consignación de una suma de dinero por la cantidad que fije el juez. El juez tiene que ser muy cuidadoso con estas garantías. ¿Por qué? Porque en caso de que resulte vencedora la parte que dio la garantía, pues sobre esa garantía es que se va a ejecutar la sentencia, así como también si la parte que dio la garantía, esa garantía no es suficiente, pues entonces se podría ver afectada la ejecución de la sentencia. Supongamos que yo solicite una medida preventiva y no cumpla con los requisitos del artículo 585 o no cumpla con los requisitos del parágrafo primero del artículo 588 cuando se trate de una medida innominada. Pero tengo, por ejemplo, un cuadro de Picasso, o sea, una obra de Picasso, una obra de Botero en mi poder. Pues yo le puedo decir al tribunal que consigno ese bien en prenda, que es lo que ustedes en contrato estudian como prenda judicial, para que el juez le mande a hacer un justiprecio, y si considera que ese cuadro, que esa obra artística es suficiente para garantizar la ejecución de la medida o el cumplimiento de la sentencia, pues él va a decretar la prenda de ese cuadro, y ese cuadro va a quedar en resguardo del tribunal o de un depositario judicial. Igualmente, si yo solicito una medida o pido el levantamiento de una medida que se me ha decretado en mi contra y tengo un bien inmueble, en el caso de que no cumpla los requisitos, en el caso de que yo quiera que se levante la medida y tengo un bien inmueble, puedo pedirle al tribunal que constituya una hipoteca de primer grado. ¿Cómo lo haría el tribunal? Pues al recibir el documento de propiedad del inmueble, nombra unos expertos para que hagan un avalúo del inmueble, y si ese avalúo resulta positivo, pues entonces va a decretar la medida o a suspender la medida según el caso. Recuerdo que en mi ejercicio profesional tuve un caso de un trabajador de la industria Pandó. El trabajador de la industria Pandó quería que se le decretara, era un caso laboral, pero que nos vale para la explicación también civil, porque es exactamente igual, funcionan las medidas preventivas en los dos procesos. El trabajador quería que se decretara una medida preventiva sobre Pandó. Pandó es una empresa multimillonaria que tiene sucursales en toda Venezuela. Aquí en Valera hay una empresa Pandó, una empresa muy solvente. Allí el trabajador no cumplía con el segundo requisito, o con uno de los requisitos para que se decrete la medida, que es el periculum in mora. Es decir, si él llegase a ganar, se condena a la empresa al pago de las prestaciones sociales, pues obviamente Pandó, una empresa solvente, va a tener cómo cancelarle las prestaciones sociales. Entonces yo le decía al trabajador, es que tú no cumples con este requisito el periculum in mora, porque Pandó es una empresa muy solvente, pero el trabajador quería, por